Vamos a poner esta palabra en las manos del Señor, que sé que va a ser de bendición para sus vidas, porque nuevamente fue bendición para mi vida. El día de hoy yo voy a compartir con ustedes algo muy personal, que el Señor me habló, dijo, compártelo porque es de herramienta para entender el tema que estamos viendo el día de hoy. ¿Sale? Entonces vamos a orar. Señor, te quiero dar gracias por esta tarde. Señor, te pido que lo que se trate el día de hoy no venga de mí y venga de ti, Señor, que venga de tu inspiración. Que simplemente yo sea el conducto para que este mensaje llegue y que pueda ser de agente de cambio para la vida de cada uno de nosotros, Señor. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En la tranquila ciudad de Nazaret vivía una joven llamada María. Era pura de corazón y profundamente devota de Dios. Una noche, al rezar, una luz radiante llenó su habitación. Una figura angelical, Gabriel, apareció ante ella. Ave María, llena de gracia, el Señor está contigo, dijo Gabriel. Sorprendida, María preguntó, ¿quién eres tú? Gabriel respondió, soy Gabriel, un mensajero de Dios. No temas, María, has hallado gracia ante Dios. Concebirás a luz un hijo, y lo llamarás Jesús. Será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Asombrada, María cuestionó, ¿cómo será esto si no conozco varón? Gabriel explicó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá. Por eso, el niño santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Con humilde aceptación, María respondió, soy la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Muy bien. Entonces ya saben, me buscas el cargador. Ahí en la mochila. El día de hoy vamos a hablar de María. Sí, los siguientes de la historia y caminando a Jesús es María y en este caso José. Disculpen. Entonces, la semana pasada que vimos los profetas pudieron recibir una palabra del Señor y esta palabra nos prometía que llegaba Jesús. Ahora en esta segunda semana podemos ver cómo, si por favor, y me la traes el iPad, podemos ver cómo María tiene un llamado. A María se le hizo un llamado para ser la mamá eterna de Jesús. Y a José, si ustedes se acuerdan él se iba a negar, porque al ella estar embarazada, pues se veía mal en aquel entonces. Entonces, un ángel se le presenta a María y un ángel se le presenta a José. Y ellos fueron llamados para ser los papás de nuestro Salvador. Nada más dejen que me pasen esto. Cómelo acá. Vete, aprende. Porque no me acuerdo exactamente qué sigue. En cada una tengo que ir viendo nada más la diapositiva que sigue. Entonces, el día de hoy vamos a platicar acerca de un llamamiento. Sí, ¿qué es un llamamiento? Si ustedes me pueden decir, ¿qué es un llamamiento? Una encomienda, una instrucción. Si alguien te llama a hacer algo. Sí, a lo largo de la iglesia, cuando venimos a Cristo, escuchamos, y levante la mano quien ha escuchado este concepto, la voluntad de Dios, el propósito de Dios, la gran comisión y el llamado de Dios. Entonces, para poder entender claramente lo que es el llamamiento de Dios, yo creo que hay que, desmenuzar un poquito qué es cada una de las cosas, y es lo que quiero empezar a platicar con ustedes. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es la voluntad de Dios? Alguien me estaba preguntando esta semana, oye, es que no sé si la voluntad de Dios es con estar con una persona. El detalle es que la voluntad de Dios no tiene nada que ver con quién o quién no vas a estar. La Biblia es bien específica acerca de qué es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todos sean salvos. Sí, en 1 de Timoteo 2, 3 y 4 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, cuando tú platiques de la voluntad de Dios, acuérdate de la salvación.
Su voluntad es que toda la humanidad sea salva. ¿Qué más nos dice la Biblia acerca de la voluntad de Dios? Quiere que todos, disculpen que falta esa parte, sean santos. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Yo creo que es bastante claro. La voluntad de Dios es tu santificación. Ahora, no te confundas. Mucha gente confunde la santificación así como que monjes y todo, así como que no hago nada. La santificación es el proceso en el que el Espíritu Santo empieza a hacer transformación en tu vida. Empiezas a leer la Biblia y empiezas a ver qué es lo que te indica la Biblia y te empiezas a dejar guiar por el Espíritu Santo. Dices, ok, estoy en un proceso de santificación. ¿Por qué? Porque antes a lo mejor yo me enojaba por todo. Antes él se me atravesaba y le gritaba muchas cosas bien creativas. Y te dice Dios, qué creativo eres para sacar cosas. Pero ahora le dice, ¿sabes qué? No me voy a enojar. Sí, antes a lo mejor eras malo con la gente. Eras rencoroso con la gente. La Biblia te dice, no guardes rencor. Perdona a tu hermano. Entonces, si entiendes cuál es el proceso de la santificación, creo que siempre conectamos como que santificación, como que el santo. No, santificación es dejar de trabajar por el Espíritu Santo a través de lo que la Biblia te indica. ¿Sí? Entonces, ¿qué más es la voluntad de Dios para tu vida? Que todos seamos renovados. ¿Sí? Dice, no vivan según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir. Lo que hablábamos de la santificación y que lleguen a conocer la voluntad de Dios, que es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Ahora no quiere decir que tu vida va a ser buena, grata y perfecta. Quiere decir que cuando tú estás por este proceso de santificación, empiezas a ver las cosas distintas. Entonces, tu narrativa no cambia. Muchas veces la iglesia a lo mejor malinterpreta. Tu narrativa no cambia. El mundo está lleno de problemas, pero tu forma de ver los problemas cambia. Tu forma de analizar la situación cambia. Sí, ahora ya no lo veo de esta manera. Ahora mi mente está renovada. Y cuando yo puedo renovar mi mente y cuando yo puedo ver las cosas distintas, entonces dice la Biblia que vamos a poder experimentar la voluntad de Dios para nosotros, porque Él quiere que veamos todo bueno, agradable y perfecto. Entonces sí queda claro lo de la voluntad de Dios, para que cuando digan, ¿cuál es la voluntad de Dios? Esa es la voluntad de Dios para mi vida, que sea salvo, que sea santo y que sea renovado. Sí, ahora también hay una comisión de Dios. ¿Cuál es la comisión de Dios? Una encomienda, una misión que nos dejó. Sí, Jesús le dijo que vayan por el mundo, prediquen el evangelio y hagan discípulos a toda nación. Y eso es para todos. Cuando dices en la iglesia, ¿qué debo de hacer? Ve y predique el evangelio, haz discípulos y bautízalos en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Y a mí me encanta esta última parte, dice, y enséñales a obedecer en todo como yo les he mandado a hacer. O sea, ahí haces el discípulo, lo que te digo de la Biblia. Lo evangelizas, le platicas de Dios y le dices, oye, vente, vamos a platicar un poquito de qué se trata esto. Vamos a platicar un poquito de cómo es que debemos de vivir. Y muchas veces estás, no, hermano, es que usted debe hacer, no debe de hacer esto y no debe de hacer lo otro. No se trata de eso. Se trata de ir leyendo las Escrituras y que el Espíritu Santo vaya empezando a hablar a tu vida. Muchas veces nos encanta ser doctores a nosotros. Es que tú tienes mal esto, es que tú tienes mal otro. No, nuestro trabajo, y se los he dicho, es preparar una mesa y la persona darse con el Señor. Tú no le puedes decir cómo lo va a hacer. Tú preparas la mesa y tú dejas que el Espíritu Santo trabaje. No se trata de decir, tú estás mal, tú no hagas esto. Yo no sé qué te va a decir el Espíritu Santo. Entonces, esa encomienda es para todos.
De esa ninguno se salva. La gran comisión, lo siento. Entonces ya sabemos cuál es la voluntad de Dios y ya sabemos cuál es la comisión de Dios. Ahora vamos a platicar acerca del propósito de Dios. Déjame ver si se quita eso. Que ya me desespero. Ahí está. Ok. Entonces, el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es el propósito? Puede ser, ahorita vamos a ver. ¿Qué más puede ser el propósito de Dios? El propósito de Dios es la glorificación de su nombre, en primer lugar. El establecimiento de su reino. Muchas veces la gente piensa y hacemos la historia. Me encanta porque hacemos la historia de Jesús. Y se vuelve yo. Sí, Jesús vino a establecer otra vez una conexión con el Padre. Pero primero que nada vino a glorificar al Padre y hacer el reino. La película no se trata de ti. Tú recibes bendición de paso, pero sabes, cuando te quitan el protagonismo, se vuelve más chida la situación, porque así no hay problema. Nosotros estamos de reparto, y de reparto también nos dan crédito, y de reparto cuando gana la película el Oscar, pues también me lo llevo el Oscar. Pero el principal de la película es Jesucristo, la glorificación de su nombre y el establecimiento de su reino. Entonces el propósito de Dios es glorificar su nombre, establecer su reino, la salvación de la humanidad y la transformación del hombre. Esos son sus propósitos. Entonces ya sabemos la voluntad, la comisión o la encomienda y el propósito. Entonces, ¿cuál es el llamado de Dios? ¿Qué es el llamado de Dios? El llamado de Dios sobre nuestra vida son acciones muy específicas en donde participamos para cumplir el propósito. Sí, los profetas tenían un llamado específico y con lo que ellos hacían cumplían el propósito de Dios. Las personas que son pastores y que están predicando, ¿qué hacen? Enseñan, transforman, sí, ofrecen el evangelio, se cumple el propósito de Dios. Entonces, el llamado tiene como principal objetivo cumplir propósito de Dios. Entonces, ¿sí ven por qué lo quería explicar primero? ¿Sí? Entonces, ahí está una asignatura específica donde participamos en el cumplimiento de su propósito. Y en la Biblia podemos ver muchas personas que tuvieron un llamado. ¿Ese quién es? Samuel. Moisés. Moisés tuvo un llamado muy específico. Moisés tenía que dirigir a su pueblo, liberarlo a un éxodo, llevarlo de un lugar a otro. Si él tuvo un llamado específico, la libertad del pueblo. Sí, Josué le tocó dirigir a la gente a la tierra prometida. A Moisés ya no le tocó, pero él tuvo un llamado específico. Hey, yo le sirvo. Sí, Gedeón. ¿Alguien conoce la historia de Gedeón? Está León porque está bien difícil. Es una cuestión de fe. Tenían que enfrentar a 132,000 soldados. 132,000 soldados. De ellos tenían muchísimos soldados y Dios le empezó a quitar hasta dejarlo con 300. 300 contra 132,000. ¿Es fácil? Lo que quería el Señor era que vieran que es su poder el que hizo ganar esa victoria. Y esas 300 personas derrotaron un ejército de 132,000. Y él fue el que fue llamado a eso. Sí, ¿quién más? ¿Quién es ese? A ver si sabe. Samuel, exactamente. Samuel fue llamado a la edad de 10 años como un profeta de Dios. Ahí está chiquito, está todo nene. Muchas veces escuchamos Samuel y a lo mejor ya imaginamos un señor barbón. No, era un pequeñito que fue llamado. ¿Quién aquí tiene 10 años? Nadie. Bueno, a esa edad el Señor asignó un llamado sobre su vida. ¿Y qué era? Era establecer ese mensaje que iba a dar gloria al nombre de Dios,
que iba a liberar al pueblo, que iba a renovar a las personas, que iba a traer salvación para la gente. Ahí dice quién es, vamos a ver, yo no les voy a decir quién es. Si le quemó con fuego. Es Elías, ¿ok? Entonces ahí el Señor lo llamó como profeta. Sí, también para profetizar. Y él tenía una encomienda específica. Aquí tenemos a Isaías, que él tenía como 17 años cuando fue llamado. Entonces vemos una y otra vez diferentes personas hasta que llegamos a María, que es la que estamos platicando el día de hoy. Entonces cada una de estas personas tenía ciertas características y es lo que vamos a ver. Cuando tú recibes un llamado, por ejemplo, levanten la mano los que tocan en un grupo de alabanza. Levanten la mano, levántenla bien. Levanten la mano, levántela bien. Saben que yo no puedo participar en un grupo de alabanza, yo no toco nada. El Señor no me ha dado la habilidad. El Señor pone y deposita dones específicos para los llamados que te va a dar. ¿Sí? O te pone en circunstancias o en situaciones que te van a ir enseñando y moldeando para lo que Él te necesita. Un ejemplo, que es el que dejé para el último. ¿Quién es ese? Es Pablo. Pablo era romano, era judío. Él estudiaba la palabra, era malo, era asesino, era apasionado, sabía las escrituras. Él decía que él es fariseo de fariseos. El Señor lo preparó, lo fue llevando. Y cuando llegó el momento exacto, todo eso que había depositado sobre él, toda esa, toda esa enseñanza que le puso, todas esas situaciones de vida que has pasado, lo llevaron a ese momento. Entonces muchas veces te puedes preguntar, ¿por qué pasan problemas en mi vida? ¿Por qué tengo esto? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó un divorcio? ¿Por qué tengo los conflictos? Recuerda lo que hablamos acerca de las pruebas. No permitas que sean desperdiciadas. Si aunque se escuche raro, utilízalos como un entrenamiento para poder dar consuelo tal vez a las personas que puedan pasar una situación similar. Ahora vas a decir, no, es que entonces el Señor está jugando conmigo. No, el Señor no quiere que pases eso. Pero dice que las cosas que pasan, incluso las cosas malas, las utiliza para nuestro bien. Entonces, esas situaciones que pasas, esos errores que tal vez a lo mejor tú hiciste, o te hicieron, o simplemente sucedieron, te va preparando. Y cuando es el tiempo exacto, hey, Samuel, te necesito para cantar. Hey, dedito para esto. Y esto que vas a hacer va a glorificar en mi nombre. No a ver nada más para seguir. Ok, entonces, ¿cuál era la característica de cada uno de ellos? Todos aceptaron el llamado. ¿Se acuerdan que hubo uno que no he mencionado ahí que no aceptó el llamado? ¿Cómo le fue? ¿Quién fue? Jonás, exactamente. Jonás dijo, no hombre, patas, ¿para qué las quiero? Y me voy. Y se fue huyendo. Se fue huyendo del llamado de Dios. Y el Señor le dijo, no. Yo tengo un propósito para tu vida. Yo voy a cumplir algo a través de tu vida. Sí, y tú te puedes a lo mejor alejar. Tú lo puedes retrasar. Pero si el Señor tiene para tu vida, créeme que se va a cumplir. Y yo soy prueba de eso, que se va a cumplir. Y eso es lo que voy a compartir con ustedes el día de hoy. No me acuerdo si es la que sigue, pero no. El llamado tiene responsabilidad, sacrificio, dedicación, esfuerzo y preparación. Te preparas, aprendes, oras, estudias la Biblia, te preparas en cuestiones profesionales, como eléctrico, como arquitecto, como músico, todas esas diferentes cosas. Pablo o Saulo era de los más, casi era rabí. ¿Saben lo que tomaba ser un rabí? Era un escriba, pero era súper inteligente. Él se preparaba en todas las áreas. Entonces estudia
prepárate. Si quieres ser músico, sé el mejor músico. Si quieres ser el mejor en hablar, practica. Si quieres ser el mejor en la batería, en la guitarra, hazlo. Prepárate. Ten la responsabilidad, ten sacrificio y la dedicación y el esfuerzo. Ahora, ¿hay temor? Claro que hay temor. ¿Tienes dudas? Claro, en los llamados siempre hay dudas porque siempre son cosas raras. Mira, mi amigo se fue a Tailandia. I'm just telling that you, a calling, you went to Thailand and you stayed in Thailand for 4 years. Es un llamado, no sabes. Iba de visita y se quedó 4 años en Tailandia. Tú no sabes y no hay, claro que hay miedos, inseguridades, no sabes qué va a pasar. Pero sabes que es bueno que cuando eso es lo que está pasando, es que quiere decir que Él está contigo. Porque si tú tuvieras todas las respuestas, entonces no necesitas de Dios. Si tú lo pudieras hacer solo, entonces ¿cuál es el objetivo? Entonces ese llamado que a lo mejor ya te dio el Señor, o que te va a dar, te va a preparar, te va a dar lo necesario y nunca vas a estar solo. Y sí te va a dar miedo, y a lo mejor te vas a equivocar, y a lo mejor te vas a desesperar, pero eso se va a cumplir. Déjame ver si ese es el que sigue. Ese es el que sigue. Déjame platicar de eso. Entonces, cuando yo tenía como, no sé si era, ¿qué edad tenía Alejandra? 14, 15 años. 14, 15 años, a mí me llevaron a fuerza a ir a una campaña de profetas. Yo estaba planeando, ni siquiera me interesaba el tema. A mí no me interesaba, pero nada el tema. Y en medio de la predicación, el profeta se detiene. Y ahorita van a escuchar lo que me dice. Esto que les comparto no es para que, uy, Ramiro, sino es lo que me dijo el Señor anoche a través de este audio que se me dio cuando tenía 15 años. ¿Qué edad tengo ahorita? 43 años. ¿Hace cuánto? Ya ni sé, ya perdí la cuenta. Mi mamá guardó el audio porque para ella era vívido. Dijo, esto va a suceder. Y yo dije, no. Decía, tú vas a servir al Señor, tú vas a predicar, y decía, no. Pero no era no. Y ella me dijo, ten, lo guardé. Dijo, esto se va a cumplir. Porque cuando el Señor te da un llamado, sucede. Entonces vamos a escucharlo y vamos a ver qué es lo que me dijo el Señor en ese llamado. Sí, por favor. ¿Cómo te llamas? Ramiro. Ramiro, el Señor te dice, hijo mío, has pasado aún por unas pruebas muy graves, aún siendo joven, y has visto a otros que han pasado las pruebas y han caído. Y a veces la tentación te ha sido muy duro, pero has sido fiel a mí, y has seguido a mí y a mi palabra. Y yo te digo, dice el Señor, que hay un llamado sobre tu vida. Hay una unción profética sobre ti y también una unción para enseñar. Yo te voy a levantar como un profeta maestro, dice el Señor. Ahora es en tiempo de llamado. Tendrá los días de aprobación. Pero si eres fiel a mí, yo te voy a usar grandemente. Te voy a enviar a otras naciones. Tendrás grande cosecha en España. Tendrás grande cosecha en Europa, dice el Señor. Has tenido un deseo de ser útil para mí y para hacer, para tener un espíritu de excelencia y ser obediente. Y como has sido obediente en lo poco, yo te daré más. Has sido fiel con los pocos talentos, yo te doy más. Hijo mío, no te desmayes en el camino, pero sómete bajo mi mano y al liderazgo que yo he puesto sobre ti, dice el Señor, y hazte dispuesto para el servicio en el ministerio, y yo haré de ti un hombre de mucha unción y de mucha cosecha, dice el Señor. Aleluya. La foto de esta persona, ese es el profeta. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo ver?
le están dando una palabra a una persona de 15 años que no quiere nada con el Señor, que yo quiero vivir mi vida, me quiero ir a pistear, quiero ir a conocer, y me dan esta palabra que para mí en ese momento yo no la tomé en serio. Sí, y yo no entendía muchas veces qué pasaba. Y yo le preguntaba incluso a varios líderes y no me daban una respuesta concreta. Hasta que esto se empezó a cumplir en mi vida, me di cuenta, yo retrasé esta palabra en mi vida como Jonás. Yo desperdicié mucho tiempo, pero el Señor cumple su llamado. Si dice, si te tengo un llamado, si existe un propósito, lo voy a hacer, aunque resistas, porque aquí estoy. Sí, entonces, ¿qué podemos ver con lo que nos dijo ahí el profeta? Dios te conoce. Cuando la palabra empieza a decir, me dice, has pasado por pruebas, has pasado por dolor. La familia de nosotros ha sufrido muertes. Mi hermana fue asesinada. Has pasado por dolor. Has tenido tentaciones, pero también has tenido el deseo de servirme. El Señor nos conoce. Cuando te va a dar un llamado, el Señor te conoce claramente. Cada pelo de tu cabeza te lo conoce. ¿Qué otra cosa podemos saber? Dice, ¿por qué te da este llamado? Porque has sido fiel. Porque tienes un deseo de excelencia. Porque quieres servirme. Te dice por qué te da este llamado. Sí, ¿qué más podemos ver? Dios te entrega los dones para cumplir ese llamado. Cuando yo escuchaba todo lo que me decía, pues yo no sabía. Yo no me daba cuenta que sí, ¿saben qué? Sí me gusta hablar. Sí me gusta enseñar. Sí me gusta que la gente aprenda. Y eso viene desde que naces. El Señor te ha depositado a cada uno de ustedes cosas únicas desde que naces. Porque desde que naces ya tiene un propósito para ti. Sí, Él dice, yo te he dado. No los desarrollaste tú. Yo te he dado. Entonces, lo que sea que tú puedas hacer bien en tu vida, cantar, tocar un instrumento, amar a la gente, servir, viene del Señor, aunque no quieras. No, esto es mío. No. Yo te lo he dado. Y te lo he dado para mi gloria. Te lo he dado para mi propósito. ¿Qué más podemos ver ahí? Se deben de cumplir cosas para que esto suceda. Yo les dije, yo estoy seguro que yo la tracé. Me puso, hoy es el tiempo del llamado. Hoy es el tiempo del llamado, Ramiro, a los 15. Y vendrá un tiempo de aprobación. Vendrá un tiempo de prueba. Vas a estar dispuesto a seguir este llamado. Vas a estar dispuesto a prepararte. Porque si se fijan lo que dice después, dice, no vas a estar solo. ¿Sí? Y te dice qué va a pasar cuando lo cumples. Dice, y si eres fiel a mí, yo voy a ser un hombre de ti. Si aceptas este llamado, si te preparas, si estás dispuesto, si pasas este tiempo de aprobación, entonces esto va a suceder en tu vida. Entonces, cuando el Señor tenga un llamado para tu vida, no lo rechaces. No lo niegues. No vas a estar solo. Él te lo está diciendo. Ahora me encanta que el Señor no se le pasa nada. Dice, debes de resistir. Las pruebas son difíciles. La tentación es difícil. Nuestra propia carne es difícil. Dice, resiste. Resiste y va a suceder. Eso nos toca a nosotros. ¿Qué les dije antes? Responsabilidad, resistencia. Esforzarnos. Resistan cada uno de ustedes. Yo sé que muchos ya saben lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Resiste. No estás solo. Y por último dice, el llamado es para cumplir el propósito. Si se fijan que nada de lo que dijo, ay, es que a la gente te va a admirar. Esto y lo otro. No, yo te di todo esto. Yo te llamo para mí. Te voy a hacer esto para mí.
para mí, para que tú puedas tener esa cosecha que va a traer hombres. Muchas veces la gente piensa que todo esto es para uno, es para Él. Y eso nos quita de muchos problemas. Tenemos que entender, yo estoy seguro que cada uno de nosotros tiene un llamado. Y la mayoría ya a lo mejor ya lo sabe. Y te haces tonto, corres como Jonás, como yo corrí muchos años. Prepárate. Estate dispuesto. Ahora, por ejemplo, yo escucho esa palabra que me dio. Yo ya estoy esperando irme a España. No. Yo espero poder servir a Dios el día de hoy. Y espero terminar el día. Sí confío en que la palabra del Señor se va a cumplir. La hermana compartió la semana pasada que estaba gozosa de ver a su hijo porque ella sabía que eso se iba a cumplir. El tiempo del Señor es perfecto. Aférrate a eso que te ha prometido el Señor, a eso que te ha dado. Entonces, 3 cosas que podemos aprender de este mensaje. 3 cositas prácticas para que lo pongas en práctica, para que te lo lleves de tarea. Ya se nos está apagando la pantalla. Lo primero, existe un llamado para tu vida, aunque no quieras. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, somos hechura suya, y son todos. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tú estás hecho para buenas obras, aunque no quieras. Yo soy malo, yo soy hombre, yo soy esto, tú estás hecho para las buenas obras del Señor. No, es que tú estás hecho para las buenas obras. Entonces todos tenemos un llamado. En algún momento va a llegar. ¿Cuándo va a llegar? No sé cuándo va a llegar. A algunos les llega de niños, a algunos les llega de grandes, a algunos les llega ya después de un proceso de tiempo, pero a todos nos va a llegar. Ese es lo primero. 2, mientras esto sucede, ya tienes una gran comisión. Mientras esto sucede, ¿qué dices? Es que yo no sé qué hago en la iglesia. Ponte evangelio. Habla del Señor, haz discípulos, bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te enseña a la gente a vivir. Ya tienes chamba. Y que no sea como tu primera chamba. Ya tienes chamba. Todos quieren chamba. Entonces, mientras esperas ese llamado que sé que tienes, ponte a trabajar. Y por último, mientras esto sucede, prepárate para recibirlo. Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para mi honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Ahí nos está diciendo Timoteo, dice, santifícate, lee la Biblia, está en relación con el Señor. Prepárate para cuando eso llegue, andes al tiro, andes al millón, porque al 100 cualquiera. Prepárate. ¿Cuándo va a llegar? A lo mejor mañana, a lo mejor en 5 años, pero tú prepárate, purifícate, santifícate, límpiate, para que puedas estar. No quisieran todos estar dispuestos para la buena obra. Dice, útil al Señor. ¿Quién quiere ser útil al Señor? Útil al Señor y dispuesto para buena obra. Eso es para todos. Entonces ya con estas 3 cosas, chicos, ya termino. No me gusta hablar tanto tiempo. Pero quiero que entendamos con esta segunda predicación. Sí que valora tu llamado. Espera tu llamado. Y prepárate para tu llamado. Y yo sé que el Señor va a hacer grandes cosas con cada uno de ustedes. Y no es, es por decirlo por decir. No. Porque todo lo que hacemos a través de Él es grande. Así sea ir a servir un plato de comida. Así sea cantar una canción. Así sea venir a tocar la batería. Así tú sola. Todo lo que sea para su pueblo. Dice que Él no olvida lo que haces para sus santos. Entonces disfruta servir al Señor. Que es lo que mejor que podemos hacer. Vamos a orar, ¿sale?
Señor, te quiero dar muchas gracias, Padre, por esta tarde. Te doy gracias porque podemos compartir esta palabra juntos, Señor. Esta palabra que nos muestra cómo tú tienes algo para nosotros. Somos tan especiales para ti que dicen, nos asignas algo. Somos tan especiales para ti que nos entregas una responsabilidad. La responsabilidad de servir y atender a tu pueblo. Señor, te pido que cada uno de mis hermanos pueda o cumplir su llamado o recibir su llamado. Pero mientras eso pasa, que sean las personas que mejor cumplen la comisión. Que sean las personas que traen más gente al evangelio. Y mientras eso sucede, que sean las personas más fieles en leer tu palabra, en hacer ayuno, en estar en comunión contigo, Señor. Y no estamos hablando de santurrones o perfectos, Señor. Estamos hablando de personas dispuestas a atenderte. No queremos perfectos. Alguien perfecto no necesita de ti. Alguien sin errores no necesita de ti. Venimos ante ti con errores y tú tomas esos errores y en nuestra debilidad nos haces fuerte. En nuestra debilidad es donde tú te luces. Señor, te pido que tomes cada una de nuestras debilidades y hagas cosas maravillosas a través de ellas. Te doy gracias y pongo esta palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. A ver, ¿qué? No, pues saben que me gusta escuchar a una que otra persona, a ver qué piensan. Unas 3, democráticamente, o ustedes se levantan. ¿Saben?